y en las almas sonrisa de amor. Nuestra eterna que en oro remata, paz eleva su espíritu en flor, para ratos de odio que mata, y en las luchas aliento de amor. Hago bien. Buenas tardes, queridos y queridas afiliadas. Estamos hoy en el 6º programa de esta asesoría legal en su casa y es un honor para nosotros llenar precisamente, tratar de resolver, responder a todas esas preguntas que a lo largo de la semana ustedes como afiliados han estado escribiendo a través de los diferentes medios y plataformas. Quiero darle la bienvenida a mis compañeras, a la licenciada Vivian, que es la coordinadora precisamente del Departamento Legal y también es la asesora de la Junta Directiva. Buenas tardes, Vivian. Buenas tardes, Ileana, la compañera Vivian allá que también. Al otro lado. Bueno, muy buenas tardes, yo encantadísima de estar acá con ustedes, un saludo muy grande a toda la afiliación APSINA que sé que nos sigue semana a semana y feliz de estar acá con ustedes. Y gracias, Ileana, que esta semana está con nosotros. La semana pasada tuvimos al compañero Gabriel y esta semana tenemos nuevamente a la compañera Ileana con nosotros y le damos también la bienvenida a la compañera Vivian Chávez, quien es la coordinadora del Departamento Laboral. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nuevamente, ¿verdad? Es un honor estar por acá en este 6º programa para tratar de brindar respuesta a sus inquietudes, ¿verdad? Sus preguntas propias del ámbito laboral del Ministerio de Educación Pública. Y así es que hemos estado recibiendo muchísimas preguntas de parte de los afiliados que nos han llenado de insumos, que nos han permitido también hacer denuncias formales ante el Ministerio de Educación, a las cuales muchas de ellas ya teníamos respuesta, que ahorita vamos a estar revisando. Agradecerles y recordarles que en los programas anteriores nosotros hemos publicado preguntas y respuestas donde ustedes pueden encontrar un asidero para las situaciones que ustedes puedan estar enfrentando en este momento de la pandemia. Agradecerles que ya estamos en el 6º programa y que estamos muy motivadas tratando de estudiar a lo largo de la semana los nuevos documentos, ¿verdad? Las nuevas informaciones para generar para ustedes una interpretación con un asidero legal y que permita a cada uno de ustedes regresar al texto para buscar sus respuestas. Gracias por estar aquí y vamos a dar inicio con Ileana. Tenemos algunas preguntas que se han generado como producto de una recopilación de los documentos que hemos recibido a lo largo de la semana y entonces vamos a iniciar con la primera temática. Dice así: una gran mayoría de directores de centros educativos han convertido en una práctica la convocatoria de docentes a los centros educativos para reuniones de personal, reuniones con estudiantes, preparación y entrega de guías autónomas de trabajo y para la entrega de paquetes de alimentos. Es precisamente esta situación la que dio fundamento para que APSE planteara una denuncia ante la ministra de Educación Pública. ¿Hay alguna respuesta, Ileana, del Ministerio de Educación Pública ante esta acción de la organización? Sí, bueno, esa pregunta es sumamente importante porque es una de las preguntas recurrentes y es lo que genera mayor clamor en nuestra afiliación. De manera que vamos a explicar cuál es la respuesta que hemos tenido, no exactamente la APSE, porque se nos informó precisamente el día de ayer que la respuesta concreta a la denuncia que APSE presenta, que ustedes recordarán, la señora ministra de Educación Pública la traslada a la Dirección de Gestión Regional. Se nos informa que esta semana o hasta esta semana la Dirección de Gestión Regional tiene tiempo para rendir
a la ministra de Educación Pública un informe al respecto, porque en la denuncia de APSE habíamos denunciado a 13 centros educativos que estaban aplicando esa práctica de lo que llamamos la presencialidad o la convocatoria a actividades presenciales en los centros educativos. Está pendiente la respuesta concreta para APSE en la investigación de esos 13 casos. Sin embargo, todos hemos tenido conocimiento de un oficio que ha circulado en los correos y en las redes sociales, emitido precisamente por el jefe de la Dirección de Gestión Regional del Ministerio de Educación Pública, el señor Gilbert Morales Zumbado, que resuelve parte de la consulta o de la denuncia presentada por APSE y que me voy a permitir leer para poder un poco explicar este tema tan importante. Me refiero al oficio DGDR 0806-06-2020 de fecha 1 de junio del 2020, en donde, entre otras cosas, aborda el tema de la presencialidad de la siguiente manera. Dice así el documento: por otra parte, con respecto a las convocatorias para asistir presencialmente al centro educativo, se les recuerda cumplir con las instrucciones y limitaciones contenidas en la resolución MSDM 2592-2020, emitida por el Ministerio de Salud y la ministra de Educación Pública, de las 7:03 del día 3 de abril del 2020. Particularmente con respecto a centros educativos, el inciso D del artículo 7 de la resolución dicha establece que, inciso D, el personal de los centros educativos convocado será el estrictamente necesario para prestar los servicios mínimos de vigilancia, limpieza, comedores escolares y coordinar el proceso de mediación pedagógica a criterio del director o directora, quien debe considerar especialmente que en aras de la efectividad del distanciamiento social no debe concentrar personal en los centros educativos, y aquellas personas funcionarias administrativas que convoque ejecutarán las tareas urgentes necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos que se les asignen sin necesidad de sujetarse a un horario determinado. Estas labores, a juicio del director o directora, las podrán realizar cuando sea tecnológicamente posible a distancia, desde su casa, por medio de un contrato de teletrabajo o en condición de disponible para atender cualquier llamado de su superior jerárquico. Debido a lo anterior, concluye el oficio que estoy leyendo, debido a lo anterior, se les solicita a ser vigilantes de que las convocatorias que realicen los directores se apeguen a dicha resolución. ¿Qué podemos extraer de esta respuesta que emite la Dirección de Gestión Regional del Ministerio de Educación Pública? Bueno, lo que hemos venido diciendo desde programas anteriores y que lo que consta en las preguntas frecuentes que hemos venido desarrollando. Se debe minimizar la presencia de servidores en centros educativos y los directores han estado abusando de esas convocatorias presenciales, en este caso de docentes que están en un proceso de mediación pedagógica a distancia y que por lo tanto la presencialidad es la excepción en este momento de una crisis, de una pandemia, de un estado de emergencia nacional que estamos viviendo, en donde se impone el derecho a la vida y a la salud por encima de cualquier otro derecho, como en este caso sería el proceso educativo, que sin embargo tampoco se está dejando de lado y se está cumpliendo a cabalidad, pero con medidas de distanciamiento. Yo estoy esperando la respuesta concreta a la APSE de nuestra denuncia, porque ahí puntualmente se nos dará un informe de lo sucedido en esos 13 centros educativos donde había un abuso en la convocatoria a la presencialidad. Y como no puedo revelar nombres de centros educativos ni mucho menos, porque no quiero verme en un problema, pero acá tengo una circular emitida el día de ayer, con fecha 1 de junio, en donde ya una vez emitida este documento que acabo de leer, un director de un centro educativo, pese a existir el documento que acabo de leer, repito, se atreve a convocar a todo el personal docente en su horario regular durante la semana del 8 al 12 de junio, los cuales, dice el documento, deben laborar en sus respectivas aulas asignadas, evitando aglomeraciones.
¿cómo es posible que a pesar de que exista la resolución 2592 que hemos reiterado hasta la saciedad, que se emita por parte del MEP un recordatorio en este sentido, que es el oficio que acabo de leer, se atrevan todavía los directores a convocar a los docentes a sus aulas, ¿verdad? Entonces realmente es otro caso que por supuesto ya también elevamos en una denuncia concreta por parte de la APSE y que esperamos que se ponga orden y regla a directores que están en este tipo de prácticas que son totalmente violatorias de los lineamientos de salud. Y claro que agradecer a la compañera Ileana y a la compañera Vivian, porque a lo largo de este programa, el dar la información, el estudio precisamente de esos documentos, ha permitido a esta afiliación hacer sus denuncias respectivas y la actuación inmediata de la APSE nos ha permitido también responder directamente a la afiliación. Muchas gracias, Ileana, y en la plataforma y también en la recopilación de preguntas que hemos hecho en la plataforma de APSE Informa a lo largo de la semana, tenemos bastantes preguntas de la parte de laboral y para eso tenemos a nuestra compañera Vivian, a quien le vamos a hacer la primera consulta de un compañero. La semana anterior nos consulta Vivian que ¿cuánto es el monto de recargo por las lecciones de 60 minutos? Ya que se eliminó el método de cálculo por porcentaje. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, no puede ser un monto exacto, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que considerar y tener en cuenta. En el Ministerio de Educación Pública particularmente depende de la cantidad de lecciones, así va a ser nuestro salario base y nuestro salario en general, ¿verdad? Entonces no podemos hacer una unificación indicando un monto específico. Sin embargo, sí debemos hacer alusión a que efectivamente el cálculo anterior, que era un 40% sobre el salario base de cada uno de los docentes del área técnica, ¿verdad?, o del área de tecnologías, que son los que reciben este porcentaje del 40% por laborar horas reloj, es decir, lecciones de 60 minutos y no de 40 minutos, fue eliminado tal como era anteriormente el cálculo, ¿verdad? Ya este cálculo se modificó y quedó congelado, siendo que por la ley 9635 no se permiten tener sobresueltos que tengan que ver con un porcentaje específico, sino que tenía que quedar o tienen que quedar todos esos montos al monto que recibíamos en julio del 2018. Esto por cuanto fue el último aumento que se dio, el último incremento o actualización, perdón, de nuestros salarios, fue el último que se dio en el 2018. Recordemos que la ley 9635, ¿verdad?, el que tanto combatimos con la huelga del 2018, que tratamos de combatirla, fue aprobada y comenzó a regir a partir del 4 de diciembre del 2018. Por tanto, ese es el monto que tiene que ver en todos los pluses, ¿verdad?, salariales que tengamos. El monto que tenemos que estar recibiendo es el que teníamos en julio del 2018. Por eso ya ese porcentaje no es tal, ¿verdad? Ya no podemos decir que es un 40% hora reloj o cualquier otro recargo que sea por porcentajes. De igual forma, ¿verdad? Ya no es el porcentaje sobre su salario base, sino sobre el salario base que teníamos en el 2018 más bien, ¿verdad? Por tanto, ese 40% hora reloj sería el monto que el compañero o cada uno de los compañeros del área técnica o área tecnológica estaríamos recibiendo en julio del 2018, de julio a diciembre del 2018. Y también, Vivian, en este momento tenemos a muchos compañeros y compañeras que están en el proceso precisamente para la solicitud de aumento de lecciones, para la solicitud de permutas también y traslados. Tenemos una compañera en la plataforma ahorita que nos consulta y nos dice que cuáles son los requisitos para revocar una permuta. Para revocarla. Para revocarla. Bueno, habíamos mencionado la semana pasada
que anteriormente para la permuta se nos pedían los requisitos de tener igualdad en la categoría profesional, que teníamos que tener igualdad en los años de servicio o por lo menos no tener más 5 años de diferencia. Sin embargo, estos requisitos pues fueron eliminados el año pasado, ¿verdad?, a partir de un decreto presidencial. Por lo tanto, prácticamente es que se tengan las condiciones, ¿verdad?, para poder permutar, que se tenga la profesionalidad, la idoneidad, ¿verdad?, entre los dos compañeros para poder permutar, y que exista la necesidad del servicio en ambas instituciones, porque muchas veces nos encontramos con que se hace solicitud de un movimiento, ¿verdad?, sea de permuta, de aumento, de traslado, y resulta que a la hora de que se desea ser efectivo no existe la necesidad del servicio. Ha disminuido las lecciones o bien se ha cerrado la especialidad a la que pertenezco. Entonces esos son los detalles, ¿verdad?, que se debe de analizar en este momento por parte de la administración del Ministerio de Educación Pública para que una permuta sea admitida o revocada. Por lo tanto, para que fuera revocada tendría que ser específicamente porque no existe esa necesidad del servicio, porque nuestras especialidades sean diferentes, que ahí sí no hay quita, ¿verdad?, tienen que ser idénticas, que se pueda cumplir, ¿verdad?, en ambas partes de la permuta, ¿verdad?, de ambos participantes, se pueda cumplir con ese servicio. Y esa era la respuesta para la compañera Mariana Arias Serrano desde la plataforma. Gracias por su participación. Y ahora vamos a proceder a la parte legal con un segundo tema que nos plantea, dice, es acorde con las orientaciones del proceso educativo a distancia y las pautas para la implementación de las guías de trabajo autónomo, que en algunos centros educativos se obliga a los docentes, además de cumplir con la elaboración y entrega de las guías, a cumplir con un horario semanal de clases virtuales con cada uno de los grupos a su cargo, tanto en la rama académica como técnica. Bueno, Norita, hoy vamos a darnos la oportunidad de compartir con la afiliación las respuestas a las consultas que hemos recibido al respecto. La señora presidenta de APSE, doña Saray, con fecha 27 de mayo, elevó una consulta precisamente sobre este tema a la Dirección de Desarrollo Curricular, y hoy, justo unos minutos antes de que comenzara este programa, nos ha llegado la respuesta. Por eso, como quien dice, la respuesta está así, llegada recién a nuestras manos y resuelve ese tema. No necesariamente lo que voy a leer pudiera ser del agrado de muchos compañeros, sin embargo nosotros tenemos que pues respetar los lineamientos del ente rector en esta materia y lo que se dispone al efecto, en este caso por la Dirección de Desarrollo Curricular. Y en este sentido, concretamente sobre la convocatoria a clases virtuales con horario establecido para los docentes para impartir a su nivel o a cada una de sus secciones, la respuesta recibida el día de hoy mediante el oficio DDC 537-06-2020, suscrito por la señora Alexandra Ulate, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular, nos indica lo siguiente. El documento de orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia señala como parte de la organización y planificación que el centro educativo debe identificar los escenarios de acceso de tecnología y los recursos físicos disponibles en la población estudiantil y personal docente para poner en práctica las estrategias establecidas del proceso educativo a distancia. Parte de esta estrategia institucional es el organizar los itinerarios docentes de gestión virtual sincrónica con clases virtuales, nos dice el documento, o entregas de material a distancia siguiendo criterios de contexto, necesidades, medidas sanitarias y características de cada centro educativo. La respuesta es muy amplia y, como les decía anteriormente, la acabamos de recibir. Esto amerita un análisis de parte nuestra para poder pues compartir más ampliamente el contenido en sí de la respuesta. Sin embargo, de lo que acabo de leer, se nos está indicando que sí es procedente que los docentes impartan clases virtuales como parte de las actividades sincrónicas de acompañamiento en el desarrollo de las guías de trabajo autónomo, pero lo interesante es que el horario en que se deben impartir esas clases virtuales
debe ser debidamente analizado conjuntamente entre el docente y el director para analizar que los estudiantes cumplan con los famosos 4 escenarios que deben establecerse previamente y siguiendo los criterios de contexto, necesidades, medidas sanitarias y características de cada centro educativo, de manera que no es así como que tampoco que los directores puedan establecer horarios semanales de clases virtuales sin atender a una serie de factores y elementos que deben considerarse, y porque además es el propio docente el experto en su materia, es el que define la pedagogía y el contenido del desarrollo de una clase virtual o de las actividades sincrónicas o asincrónicas, de manera que debe respetarse eso. Pero para el próximo programa vamos a tratar de ilustrar un poco más, y una vez analizado el documento, parte del criterio que se vierte acá por la Dirección de Desarrollo Curricular. En todo caso, les prometemos que este documento va a estar expuesto en la página web de APSE o en el Facebook para que sea de conocimiento y acceso de todos ustedes y que también pueda ser analizado con más detenimiento. Muchísimas gracias, Iliana, y traer ese documento actualizado y es ahora sujeto de análisis durante la semana para poder traer a nuestra afiliación una respuesta contextualizada y una respuesta que pueda permitirnos entonces generar un análisis más preciso. Tenemos ahora una pregunta para nuestra compañera de laboral, Vivian Chávez, y uno de los afiliados nos pide, por favor, que se refieran a la interpretación del artículo 83 de la Ley de Carrera Docente. Bueno, muy bien. Para poder interpretar el artículo, ¿verdad?, para poner en contexto a todos nuestros compañeros que nos escuchan, vamos entonces a hacer lectura rápidamente del artículo 83 para poder hacer referencia a él y saber a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad?, y qué es lo que nos solicita el compañero afiliado. El artículo 83 dice así: para llenar las plazas vacantes de los educadores que imparten lecciones en todos los niveles de la enseñanza, se observarán los siguientes procedimientos. Tendrán derecho los profesores oferentes en servicio y en el siguiente orden: A. Quienes resultaren afectados por la reducción forzosa de matrícula o de lecciones en los centros de enseñanza. B. Los profesores titulados que no hayan alcanzado el número máximo de lecciones en propiedad establecido por la ley. Entre ellos, gozarán de preferencia los profesores del colegio y escuelas donde se presente la vacante, y entre estos los que requieran menor número de lecciones para completar el horario máximo legal. De igual preferencia, gozarán los profesores que tuvieran el máximo de lecciones, pero distribuido en diferentes instituciones y que solicitaren la ubicación de todo su trabajo en una sola de ellas. En todo caso, se tomarán en cuenta la calificación de servicios, la experiencia, los estudios y demás condiciones de los educadores. Entonces, dentro de este contexto que estamos, hay un orden, ¿verdad?, de prioridad y un orden también de idoneidad. En cuanto a los órdenes de prioridad, se menciona en el artículo que en primer lugar, los que resulten afectados son los que tienen, por una reducción forzosa, ¿verdad?, o una reestructuración forzosa, son los que tienen derecho a que se les otorguen las lecciones. ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, los compañeros entonces que, por ejemplo, tenían 40 lecciones en propiedad y ahora por baja de matrícula, por cualquier circunstancia, tienen 20 o tienen 30, ¿verdad? Bajo esta tesitura, entonces, esos compañeros le van a ganar a cualquier otro movimiento. Si hay compañeros que piden traslado por excepción, por enfermedad, compañeros que piden aumento de lecciones, ¿verdad?, porque les faltan para completar a las 40, ellos van a estar después, ¿verdad?, de estos compañeros que se les disminuyó las lecciones en propiedad ya habiendo sido estas lecciones consolidadas, ¿verdad? Entonces este es el primer paso. Luego, después de que se les completa a estos compañeros, ¿verdad?, que tienen sus lecciones en propiedad consolidadas hace más años o hace algún tiempo,
Seguirían los profesores en propiedad que no hayan alcanzado el máximo, ¿verdad? Según la ley de salarios de la administración pública, el máximo de lecciones que puede tener un compañero o compañera docente son 40 en propiedad. Recordemos que hace algunos años estén en una institución, ¿verdad? En la misma institución y requieran el menor número de lecciones para llegar a las 40. Quiere decir que entre un compañero que tiene 30 y un compañero que tiene 35 le van a completar primero, según este artículo, al compañero que tenga 35, ¿verdad? El compañero que tiene 35 porque es al que le faltan menos lecciones para llegar a las 40. Luego de ese orden de prioridad, ¿verdad? Tenemos también de los compañeros de filosofía, de psicología, ¿verdad? Que se ven en situaciones muy incómodas, muy estresantes por estar en más de un colegio. Obviamente también tenemos de las otras especialidades, ¿verdad? Pero esas son las especialidades que más se repite esta situación. Estos compañeros entonces tienen también una prioridad para unificar esas lecciones, obviamente siempre y cuando sea posible hacerlo en la institución, ¿verdad? Siempre y cuando en la institución estén esas lecciones que tiene desperdigadas el compañero o compañera en otras para unificárseles en una sola, ¿verdad? Y siempre, en todos estos casos, independientemente del que sea que acabamos de explicar, indica el artículo, en todo caso, se tomarán en cuenta la calificación de servicios, experiencia, estudios y demás condiciones de educadores. Quiere decir que la idoneidad siempre va a ser la premisa fundamental para realizar cualquiera de estos movimientos, ¿verdad? Entonces, en dado caso, por ejemplo, en que también haya una discusión de a quién dejarle las lecciones entre compañeros de un mismo departamento que se hayan disminuido, ¿verdad?, en su especialidad, tendríamos que ver el tema de la idoneidad, empezando por la categoría profesional, ¿verdad?, que lo indica también el artículo 114 de la Ley de Carrera Docente, y posteriormente vamos a caer a lo que es los años de servicio en la especialidad propia, ¿verdad? No que tengamos 20 años de trabajar en el MEP, pero que en el puesto que tengamos, y ambos tienen 20 años de servicio. Habría que dilucidar la situación viendo las calificaciones que los compañeros tienen en esos años de servicio. Si uno de los dos tiene todas las calificaciones excelentes, ese será el prioritario si el otro no las tiene, porque se le ha asignado también una puntuación, que es 3 puntos al que tenga la calificación de excelente, 2 puntos al que tenga la calificación de muy bueno y 1 punto a la calificación de bueno. Entonces ahí podría darse el desempate. Si el empate continúa, tendría que pasar al punto de la carrera profesional, ¿verdad? La carrera profesional muy difícilmente vamos a tener las mismas condiciones, pero si aún así se dan, habría que ver, ¿verdad?, los títulos y atestados, cursos, demás que tenga cada uno de los compañeros para poder saber quién es el que tiene preferencia. Como podemos notar, es un poco complejo el artículo, ¿verdad?, de muchas interpretaciones, inclusive hay técnicos en el Ministerio de Educación Pública, unidades que tienen interpretaciones que no son uniformes, entonces esto va metiendo un zapato, ¿verdad?, a la misma administración y a los compañeros a la hora de que se deba de resolver un caso, ¿verdad?, de reducción forzosa o de distribución de lecciones. Pero sí, la norma es bastante clara en cuanto a la idoneidad, por lo tanto ahí es donde tenemos que centrarnos para hacer el análisis. Muchísimas gracias por esta interpretación que no solamente nos habla de su experiencia y su conocimiento, sino que nos muestra múltiples escenarios que nos dejan entonces sabernos dentro de este artículo 83 precisamente de la Ley de Carrera Docente, y vamos a pasar al campo legal y tenemos la tercera temática. Ileana dice, es obligatorio para el personal docente hacer entrega a sus jefes inmediatos de informes de labores y evidencias durante el proceso de educación a distancia en el que se recopile toda la información asociada a este proceso. Bueno, Norita, estaba deseando absolutamente que me hicieras esa pregunta, porque dentro de lo que uno podría decir que el día de hoy no hay buenas noticias con ese tema del contagio y con algunos proyectos o reformas de decreto que hay ahí que no han caído muy bien, la respuesta que yo les voy a dar a esta consulta que ha sido
tan esperada. Yo sé que les va a caer absolutamente muy bien, porque ha sido una de las consultas recurrentes, de los clamores, del agobio o del calvario que el personal docente ha tenido en este proceso de mediación pedagógica, con la famosa bitácora. En algunos lugares les han exigido informe de labores docentes o portafolio de evidencias del docente, o sea, unos inventos, ¿verdad?, que uno no sabe de dónde sale, y que le decía yo a Norita que es lo que se llama como cuentos de camino, porque aquí que la única que cuenta cuentos y bellísimos es Norita, ¿verdad? Pero esos cuentos de camino yo no sé de dónde los inventan ni de dónde salen. Pues afortunadamente, en la respuesta que hemos recibido el día de hoy, que les comentaba anteriormente, de fecha 3 de junio del 2020, el oficio DDC 537 06-2020 nos dice textualmente sobre la bitácora lo siguiente, al fin dilucidado oficialmente el tema. Se nos dice lo siguiente: por último, con respecto a la pregunta número 3, consulta de APSE, por supuesto, con respecto a la pregunta número 3, donde se solicita que se requiere de un criterio oficial sobre la obligatoriedad del personal docente que imparte lecciones y participa en la mediación pedagógica a distancia de llevar una bitácora de trabajo que deba ser entregada periódicamente a su jefe inmediato, es importante indicar que en los documentos emitidos por las autoridades nacionales no se indica que la persona docente deba utilizar una bitácora de registro de su mediación pedagógica a distancia como parte de los documentos que deba entregar al director o directora del centro educativo. Yo me siento sumamente feliz de que la APSE en forma responsable haya hecho esta consulta a la Dirección de Desarrollo Curricular, y aquí tenemos el criterio oficial, que era la tesis que hemos venido manejando siempre, y aquí se nos da la razón. Adiós bitácora, adiós portafolio de evidencia docente, adiós informe de labores docente. Muchísimas gracias, Iliana, y de verdad que este programa ha sido un programa de acompañamiento a lo largo de toda esta emergencia, donde APSE ha asumido con muchísima responsabilidad la interpretación de los documentos y también la denuncia de diferentes manifestaciones, diferentes interpretaciones. A veces sí, a veces un poco necias, muchas preguntas que han tenido que ser muy reincidentes con la preocupación de muchísimos compañeros, y dichosamente contamos pronto con las respuestas, porque ustedes afiliados también nos hacen llegar sus preguntas a través de este programa y a través de las diferentes plataformas. Tenemos una pregunta de la oral de la compañera Jennifer Gamboa, quien nos dice así: buenas tardes, y gracias Jennifer por su participación. Buenas tardes, ¿qué saben ustedes sobre el no pago de las lecciones de planeamiento, ya que el MEP argumenta que no se ha aprobado el presupuesto? Bueno, vemos que es una pregunta recurrente, ¿verdad? Casi que de todas las semanas, de varios de nuestros compañeros que están en estas circunstancias. Efectivamente, todavía el Ministerio de Educación Pública en algunos casos sigue respondiendo, inclusive a nosotros en el Departamento Laboral, que no se ha aprobado el presupuesto. No es que no existe, ¿verdad? No es esa la respuesta que nos da el Ministerio de Educación Pública, sino que se debe esperar a que el Departamento de Presupuestaria avale ese presupuesto para que sean aprobadas esas lecciones, pasar esa aprobación o esa autorización a la unidad de gestión correspondiente, ¿verdad? Sea secundaria técnica, secundaria académica, programas especiales, para que se cancelen esas lecciones. Aún así, son menos los casos que persisten en estas situaciones, y la mayoría de estos casos son aún de secundaria técnica, ¿verdad? Posiblemente la situación presupuestaria, que ese contenido para esas lecciones, recordemos que en esa unidad tenemos a los colegios técnicos, entonces se requiere de más presupuesto para el pago de lo que hablábamos anteriormente, que son las horas reloj, ¿verdad? Que lo que llamamos 40% por trabajar horas reloj, posiblemente tenga que ver con esa circunstancia lo del presupuesto, ¿verdad? Pero sí, todavía
¿verdad? Todavía tenemos esas respuestas. Entonces, en el departamento laboral, ya cuando esa respuesta ha sido reincidente, ¿verdad? Son compañeros que nos han planteado la consulta y hemos hecho los reclamos desde inicio de elecciones, sí estamos requiriendo la ayuda y pasándoles el análisis a los compañeros del departamento legal, como les digo, siempre y cuando sea un caso que desde el principio hemos estado con el reclamo y hay reincidencia en la respuesta. Por otra parte, sí se han ido resolviendo muchos, ¿verdad? Como les digo, ya son los mínimos los que nos indican que no existe el presupuesto y poco a poco se les ha ido cancelando a varios compañeros a los cuales les hemos hecho el estudio, pero sí todavía estamos con esa circunstancia tratando de dar resolución a los casos. Quería agregar, como bien lo dice la compañera, una vez que en el departamento laboral reciben pues el reclamo de la afiliación, en este caso sobre el no pago de elecciones de planeamiento, en el departamento legal se tomó la decisión, obviamente con la venida de la presidencia de APSE, de presentar, esta semana quedó planteado a la Sala Constitucional un recurso de amparo por el no pago de elecciones de planeamiento con algunos casos específicos. Lo estamos haciendo como manera de experimento y estamos seguros que de tener éxito, pues eso va a tener entonces que ser aplicado obligatoriamente por parte del Ministerio de Educación Pública para subsanar esta falta, esta violación al no pago oportuno del salario, en este caso de las elecciones de planeamiento. Y precisamente es la importancia de su denuncia y de su pregunta, porque todas las preguntas son importantes. Vamos a responder la pregunta de don Adrián González. Muchas gracias por su participación y digo que todas las preguntas son importantes porque muchos de nosotros tenemos ahí alguna duda y tal vez no nos animamos a preguntar. Don Adrián González nos dice... los nombramientos del 13 de julio los van a activar, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que seguir esperando? Bueno, nosotros esperamos que el compromiso que tiene la Dirección de Recursos Humanos, ¿verdad?, del MEP, en cuanto a la situación de los nombramientos a partir del 13 de julio, pues se dé, ¿verdad?, y sea honrada. Se nos ha dicho que sí se van a reactivar todos esos nombramientos. Y recordemos que la ministra ha estado exponiendo y se ha estado divulgando en los diferentes medios de comunicación que después o a partir más bien del 13 de julio se va a reactivar de forma paulatina las lecciones presenciales y se va a continuar también, es decir, que va a ser combinada con la educación a distancia. Además nos están hablando de que pasamos o que estaríamos pasando de la evaluación formativa a la evaluación cualitativa. Por lo tanto, se va a requerir de que estos compañeros y compañeras estén nombrados, ¿verdad? Pues los estudiantes también deben de ser atendidos, tiene que honrarse el derecho a la educación, ¿verdad?, que es un derecho constitucional y por lo tanto prácticamente tendríamos que tener la seguridad y esperamos que así sea, que estos nombramientos van a ser reactivados, ¿verdad? Cualquier cosa, obviamente, el MEP tendría que estar comunicando si hay algún cambio y nosotros obviamente vamos a estar vigilantes como APSE ante la situación de los nombramientos, ¿verdad?, que deben de ser reactivados a partir de esa fecha del 13 de julio que nos comenta don Adrián. Sí, y el programa es una recopilación de sus consultas y muchas de esas consultas se canalizan a través de las dos compañeras que tenemos por acá que se dedican también a responderles a lo largo de la semana. Iliana, con fundamento en las consultas constantes que hace nuestra afiliación, ¿cuáles considera usted que son los requerimientos que más están agobiando al personal docente y que lo están sometiendo a una excesiva carga laboral? Sí, bueno, es que interesante esa consulta porque efectivamente en este proceso de mediación pedagógica a distancia sí hemos visto realmente, y ustedes compañeros de afiliados docentes lo saben muy bien, que se han generado una serie de requerimientos por parte de los directores institucionales que uno considera que representa por supuesto una sobrecarga laboral y me preguntan ahorita como ¿qué? ¿Cuáles? Bueno, de las constantes consultas y asesorías que nosotros recibimos, ¿cuáles son los elementos que consideramos de sobrecarga laboral? Bueno, los informes de labores docentes, la famosa bitácora y el portafolio de evidencias del docente que se estaba solicitando de manera casi generalizada, que ya por dicha vemos que no procede
y que es una carga laboral menos, representado por supuesto una gran sobrecarga laboral, ¿verdad? Que ese es uno de los elementos que yo diría que era uno de los principales. Hay otro elemento que para mí constituye una sobrecarga laboral y es que se da frecuentemente una emisión de circulares excesivas y masivas en los centros educativos. Imagínense, compañeras, que tengo un centro educativo donde desde que se da la mediación pedagógica a distancia, ese director o directora, no voy a decir quién es, ha generado 85 circulares internas dirigidas a sus colaboradores. O sea, qué agobio, qué calvario, y yo viendo parte de esas 85 circulares, uno ve que en algún momento dice una cosa, después lo cambia por otra. O sea, imagínense ustedes la sobrecarga y el estrés que eso representa. ¿Qué otro elemento podríamos indicar? Bueno, por supuesto la orden de revisar las guías de trabajo autónomo, que se está dando una orden de que deben revisarse las guías de trabajo autónomo con fechas y periodos específicos. Eso no está establecido en las orientaciones que deban periódicamente o demás revisarse. Podría que se haga en forma voluntaria para que al final, como parte del informe cualitativo del estudiante, no se acumule todo lo que es la revisión de las guías y el portafolio de evidencias, pero jamás con horarios específicos de revisión de las guías de trabajo autónomo, su ejecución, etcétera. Por supuesto que también parte de esta sobrecarga laboral es la convocatoria excesiva, ¿verdad?, a los centros educativos, a reuniones, a explicación de las guías de trabajo autónomo a los estudiantes en forma presencial, a cumplir reuniones con los comités, con el director del centro educativo, consejos de profesores, reuniones virtuales y, por supuesto, la asignación de horarios semanales para impartir clases virtuales, que es el tema que hablábamos al inicio del programa de hoy, ¿verdad? Todos esos elementos constituyen, por supuesto, una sobrecarga laboral excesiva que, por dicha, que a raíz de las consultas que hemos hecho, algunas se han estado eliminando, como el tema de la bitácora, pero poco a poco debemos ir intercediendo en este sentido para tratar de minimizar e interceder a efecto de que se normalice un poco la situación y que no haya saturación ni para el docente ni tampoco para el estudiante, porque aquí también hay que pensar en el estudiante y también la saturación que se está generando con este tipo de asignación de funciones. Para hacer una referencia sobre la devolución de las guías de trabajo autónomo, los mismos asesores, ¿verdad?, los mismos asesores nacionales se han pronunciado en cuanto a esto, indicando que no les digamos a los estudiantes que es obligatorio, que no los mortifiquemos en la situación de que tienen que estar haciendo esta devolución. Obviamente, si les decimos del todo que no son obligatorias, habrá algunos que no lo hagan, pero sí, eso tiene la absoluta relación, ¿verdad?, de lo que decía Ili, en cuanto a que no es obligatorio revisarlas. ¿Cómo va a ser obligatorio revisarlas si no es obligatorio para ellos esa devolución inmediata? Sí, en el folder de evidencias o cuaderno de evidencias, ya sea de forma digital o en físico, ¿verdad? Sabemos que eso sí tienen que tener los estudiantes, pero sí existe prácticamente la directriz de que no sean devueltas o que no se les obligue a devolver esas guías de trabajo autónomo. Sobre este tema, ya que se preste, que la compañera Vivia comenta la respuesta que estábamos dando, resulta interesante que yo me he puesto a analizar mucho esto, de por qué será que es tan difícil, y vos, bueno, ustedes dos que son docentes, ¿por qué será que es tan difícil que el docente se quite el chip de lo que es la evaluación sumativa? ¿Por qué todo lo quieren estar revisando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que también de parte de los mismos docentes también existe y subsiste esa práctica que entonces fácilmente se impone en el centro educativo, entonces la obligación de estar revisando las guías y pidiendo a los estudiantes también que las entreguen cada cierto tiempo ejecutadas para su revisión? No, compañeros y compañeras, estamos en una situación especial, diferente, excepcional. Hay que quitarse el chip de la revisión, estamos en otras circunstancias, está en un proceso de mediación pedagógica a distancia donde lo único que se pretende es dar continuidad y acompañamiento al estudiante a efecto de que no se rompa ese vínculo, ese acompañamiento entre el docente y el estudiante, pero no se pueden inventar cosas que no existen. Y también he tenido quejas de estudiantes donde se sienten saturados por esto, porque así como se dice una cosa, para los docentes también tenemos que hablar de los estudiantes, no
existe fundamento alguno para saturarlos y acongojarlos con la revisión, etcétera, ¿verdad? Entonces yo quiero llamar la atención en este sentido, ¿verdad? Y como decía la compañera Vivi, ojalá que se tome conciencia en los centros educativos y de parte de los docentes sobre esta temática. Muy acertada participación, compañeras, de las vivencias que los docentes estamos teniendo, atendiendo temores de la emergencia, atendiendo cambios administrativos, reinventándonos en casa, teniendo un cambio de paradigma metodológico también en la malla curricular. Estamos enfrentando una serie de situaciones muy particulares, una sobrecarga laboral, una exigencia con circulares, bueno, y precisamente este programa es creado para acompañarlo a usted en este proceso, para ayudarlo en la interpretación de sus dudas, de sus preguntas, de esas circulares, de esos documentos que van saliendo a lo largo de las semanas y también de sus consultas a nivel laboral. Y tenemos aquí la consulta de la compañera Erika Narváez, que nos dice que si este año ella pide traslado, perdería anualidades y otros derechos adquiridos en años atrás. No, jamás, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos pidiendo un traslado, solo estamos solicitando el cambio de mi trabajo a otra zona, ¿verdad? O a otra institución, pero la consolidación de mi propiedad ya se hizo desde el momento en que la adquirí y 3 meses después. Tanto es así, ¿verdad?, que a la hora que yo hago un traslado, una solicitud de aumento de elecciones en propiedad o de unificación, no se requiere de periodo de prueba. ¿Por qué? Precisamente porque esa relación laboral, ¿verdad?, entre patrono y trabajador ya está consolidada y como tal, por lo tanto, también los derechos, ¿verdad?, que tiene la compañera, ¿verdad?, de sus rubros salariales, es el mismo patrono, ¿verdad? Recordemos que es el mismo patrono, por lo tanto no hay una ruptura laboral, ¿verdad? Solo estamos haciendo un cambio de un lugar a otro o de una institución a otra de mi relación laboral, pero con el mismo patrono. Muchas gracias. Y esta es parte de las preguntas y las incertidumbres que muchos de los docentes y trabajadores de la educación, afiliados de la APSE Sindicato, están pudiendo evacuar a través de este programa. Y tenemos una consulta para la compañera Ileana, dice, un asesor pedagógico argumenta que los estudiantes deben hacer el registro en el portafolio de evidencias en todas las materias, aunque el documento de orientaciones y pautas señala que es en la materia y las materias que el estudiante elija. ¿Cuál sería la forma correcta? Bueno, efectivamente, en el documento de pautas para la implementación de las guías de trabajo autónomo a distancia, en la página 17 tenemos la respuesta a esta consulta. En la página 17 se dice que el estudiante debe registrar en el portafolio de evidencias. Se indica lo que el estudiante, debe registrar en el portafolio de evidencias y al respecto se señala que la persona estudiante al menos una vez por semana debe registrar un aprendizaje o una habilidad adquiridos en la asignatura o las asignaturas de su elección. No es que debe registrar una habilidad o un aprendizaje de todas las asignaturas en el portafolio de evidencias, sino en la asignatura o asignaturas a elección del propio estudiante, y esto debe quedar absolutamente claro porque esta fue una consulta que nos llega de una compañera y entonces quisimos dar la respuesta concreta que está debidamente especificada y atendida en el documento de pautas. Y aquí tenemos en la plataforma una compañera que es maestra de primer grado, doña Xiomara Castro, y nos pregunta que si el MEP puede pedir una máscara que cubra totalmente la cara, tanto para los docentes, para el personal en general, como para cada uno de los estudiantes. Quiere saber si el MEP puede hacer este pedido. Bueno, esta es una consulta que resulta interesante, máxima en un contexto de una pandemia, de un decreto nacional de emergencia sanitaria. Yo no sé y no conozco cuáles serán los resultados que se den una vez que se determinen los escenarios para el eventual regreso a clases, pero me imagino
que si se requiere o se recomienda por parte de las autoridades de salud que una de las condiciones para que se pueda atender la presencialidad en los centros educativos deba ser una protección de esa naturaleza, pues yo me imagino que no estaría de más y que sería acatado absolutamente por los padres de familia y por los docentes para su protección total, ¿verdad? Ante, de nuevo, un regreso al trabajo. Más bien se ve que es una medida sanitaria de pretensión y de protección, más bien en este caso. Correcto. Iliana, la semana pasada se consultó sobre el oficio DVMAC 0419-05-2020, emitido por el despacho académico, en el que se convoca al personal de los centros educativos, según la región que corresponda, a una capacitación con carácter obligatorio sobre la apropiación tecnológica para la enseñanza y el aprendizaje en contextos educativos de secundaria, a realizarse del 15 de junio al 24 de julio, es decir, que incluye las vacaciones de medio periodo. ¿Ha realizado la APSE alguna gestión al respecto? Sí, precisamente ante esa inquietud, el día de ayer, la señora presidenta de APSE, doña Saray Esquivel, presentó una consulta ante el despacho de la señora viceministra académica, doña Melania, y el día de hoy también, porque hoy ha sido un día de grandes sorpresas y respuestas, recibimos la respuesta de la señora viceministra en donde se indica que precisamente anexo a esa convocatoria hay un desplegable donde viene indicado cada uno de los centros educativos conforme a su regional de las fechas que deben, en las que deben atenderse a esta convocatoria, a esta capacitación, y ninguna coincide con el periodo de vacaciones de medio año. Lamentablemente ahorita iba a leerles el documento, pero algo pasó aquí, un problema técnico con la computadora que tengo y no se los pude leer textualmente, pero también promesa de que lo vamos a colgar, a exponer en la página web de APSE y en el Facebook también. Muchísimas gracias, Iliana, y quiero también agradecer a don Jorge Antonio Chacón, que ha estado con nosotros en la plataforma, a don Gerardo León Sandí, a don Juan Eliezer Navarro Obando, a don Hugo Alexander Marín, que han estado con nosotros con diferentes preguntas en la plataforma. Muchísimas gracias, porque precisamente llevando esas consultas hacia nuestra gente, hacia nuestros departamentos, podemos entonces dar una resolución y una respuesta a estos temas. Y vamos a proceder con una pregunta, ya casi estamos llegando al final, estamos tratando de recopilar algunas de las preguntas y bueno, vamos a hacer una pregunta del área laboral. Dice así: estaba sustituyendo a una persona que se encuentra incapacitada desde el inicio del curso lectivo, pero hubo una interrupción en los últimos días debido a que no presentó incapacidad durante la última quincena. Me comentaron que ya se volvió a incapacitar. ¿Me corresponde nuevamente la prórroga de mi nombramiento o la pierdo por esa interrupción? Bueno, muy importante, muy interesante la consulta. Vean que estamos hablando y la persona que nos hace la consulta nos indica que durante una quincena fue la interrupción, ¿verdad? Pero que la persona se está volviendo o se va a volver a incapacitar. Sobre esto, Yaxinia Díaz ha emitido un documento, no es nuevo. Permítame un momento para ver si lo tenemos por acá. Es un oficio circular, la DRH 821-2018-DIR. En esta circular, Yaxinia manifiesta que el periodo de interrupción máximo que puede tener un nombramiento para que no pierda ese derecho de prórroga es de un mes, y lo manifiesta de la siguiente manera. Dice: con el propósito de contar con procedimientos que nos garanticen una buena gestión administrativa, detallamos los aspectos técnicos que deben considerarse al momento de analizar la posible continuidad de un servidor en un nombramiento interino que ha sido interrumpido. Número 1. Fundamentados en que no existe un tiempo mínimo establecido que indique que un servidor tenga derecho a mantenerse en un nombramiento interino
posterior al regreso del funcionario regular o bien de cualquier otro movimiento que lo ocasione, y al ser esta una decisión técnica de la administración, se les instruye para que todos aquellos casos de nombramientos interinos por sustitución que por alguna razón fueron interrumpidos, se les mantenga su nombramiento interino siempre y cuando no exceda a un tiempo mayor de un mes. Y este es el inciso, el 1, ¿verdad?, que nos interesa en cuanto a la consulta de la compañera, ¿verdad?, o compañero, no sé si es compañero o compañera, pero que tenga la tranquilidad de que si lo que pasaron fueron 15 días nada más del regreso del titular y se volvió a incapacitar, le correspondería el derecho de prórroga de su nombramiento interino. Obviamente, en caso de que no se cumpla con este precepto, de inmediato debe interponer la denuncia, ¿verdad?, y nosotros con gusto pues llevamos a cabo el caso para que se le otorgue, como en derecho corresponde, el nombramiento, ¿verdad?, de su prórroga interina. Muchísimas gracias, Vivian, y ya vamos llegando casi al fin de este programa, pero seguimos recopilando sus preguntas, recogiendo sus dudas para poder atenderlos la próxima semana. Y tenemos la última pregunta para la compañera Ileana. Dice, ¿cómo es el proceso de valoración del portafolio de evidencias? ¿Y procede por parte del docente la revisión periódica de las guías ya ejecutadas? Bueno, este tema del portafolio de evidencias y de las guías ya ejecutadas, creo que ya lo estuvimos hablando ahora que estábamos haciendo el comentario de que si procede o no la revisión de guías, y creo que ya estamos con ese cumplimiento de respuesta de esa consulta. Tal vez, Norita, ahí hay una muy interesante que hay una consulta muy frecuente en relación con el informe cualitativo del desempeño, y cuándo es que debe ser entregado por parte del personal docente. Tal vez si me permite referirme a eso para cerrar el programa, porque me parece muy importante y porque recién esta semana también se emite por el despacho del Viceministerio Académico y la Dirección de Desarrollo Curricular un documento que se llama Plan de Reingreso Final, y se responde a esta consulta sobre el informe cualitativo del desempeño para el primer periodo del ciclo lectivo. En el documento se dice que el docente va a contar con los siguientes insumos para la evaluación formativa que se establecen en el documento mencionado, y los insumos son los siguientes, y hay que poner mucha atención a esto. Número 1, el nivel del desarrollo de los indicadores de aprendizaje esperados. 2, las actitudes demostradas durante el proceso de educación a distancia y el proceso de nivelación. Evidencias registradas de febrero a marzo, o sea, lo observado por el docente del periodo que va del 10 de febrero al 16 de marzo. Como escenario número 4, lo evidenciado en el cuaderno y portafolio de evidencias. Y por último, como quinto criterio para la evaluación formativa, el docente deberá observar la nivelación grupal que se va a dar por 15 días posteriores una vez que se regrese a la presencialidad de las clases. Como vemos, aún no está definido cuándo la entrega del informe cualitativo al encargado legal del estudiante o al estudiante mayor de edad, pero sí por lo menos tenemos claridad que se desarrolla muchísimo mejor en este documento que lo que tenemos establecido en las pautas de la elaboración de las guías de trabajo autónomo. Vemos cómo en este documento emitido esta semana por el despacho académico se establecen cuáles son los insumos con los que debe tomar en consideración el docente para efectos de la evaluación formativa. Muchísimas gracias, y hemos llegado al final de este programa. Agradecerles su trabajo, la interpretación, el estudio, la recopilación de las preguntas de cada uno de los compañeros. Muchísimas gracias. Queremos invitarlos también a que mañana a las 8 de la noche no se pierdan nuestro programa Desde la Otra Acera, donde podemos analizar entonces y obtener insumos para nuestro análisis crítico de la política de nuestro país. Entonces los esperamos mañana en este programa. Muchísimas gracias.
Y luego ustedes tienen los grandes ganadores del modelo, las grandes empresas que también desarrollan estrategias productivas de descentralización, de subcontratación, etcétera, por medio de la cual de repente una gran empresa piñera subcontrata a una finca bananera y coloca un capataz como dueño de esa finca piñera que en apariencia no tiene ninguna relación con la gran empresa piñera, ¿verdad? Sino que es un problema de ese que trabaja en la informalidad, pero que en realidad es fruto de esa estrategia de tercerización, de subcontratación, de informalización del empleo. Esta campaña mediática que se ha hecho en contra del sector público, lo único que está buscando es bajar al sector público al nivel en que está el privado, que ha perdido sus derechos a través de la historia, cuando lo que debería suceder más bien es ver cómo ayudamos a la gente del sector privado para que suba, ¿verdad?, lo que son sus condiciones, en sus derechos, y equipararlo ojalá con lo que es el sector público. Cuando se dice de que había esta ley para que los empleadores o los empresarios pudieran suspender a sus trabajadores, pues inmediatamente los empleadores de trabajadoras domésticas, ellas no estaban en la lista, pero ellas sí inmediatamente las despidieron, las mandaron a descanso, las engañaron, no les dieron ninguna carta, muchas estaban sin contrato de trabajo y les dijeron las vamos a llamar a segunda orden a ver qué pasa. Los artistas de todo ámbito, de toda condición, todo tipo, tienen que buscar la gremialización, es decir, el poner en claro que en las reglas del juego de esta sociedad en el campo económico, los artistas también somos responsables de no habernos sabido unir y plantear pues reivindicativamente todo aquello a lo que tenemos derecho. Los pequeños negocios dependemos de personas que tienen un ingreso, y si ese ingreso se ve afectado, nosotros también nos vemos afectados, entre ellos una parte muy importante de trabajadores del sector público, por lo que no nos hace ningún sentido, por lo menos a mí personalmente, ninguna de estas propuestas, ¿verdad?, de afectar al sector público para tratar de rescatar al sector privado. Yo no sé a quién le favorecerá eso, pero a nosotros los pequeños empresarios no. Lo que nos estamos convirtiendo es en una lucha de partes, una lucha de sectores, y no estamos llevándolo a nada. En el caso de nosotros, las situaciones que tenemos en la Asamblea Legislativa, en donde insisten que cortando salarios es la solución, y en muchos países, leyendo y escuchando, hemos visto cómo esta no es la respuesta. No solo teníamos problemas de desempleo, faltaba trabajo, sino que además el empleo que existía, casi la mitad era mala calidad. De cada 100 personas empleadas antes de la pandemia, casi la mitad, 46, trabajaban en condiciones de informalidad.